En estas últimas semanas, hermano, hay un tremendo escándalo en la ciudad de Santa Cruz. Y esto está causando mucho revuelo, hermano, en nuestro país. Esto involucra a un pastor peruano, a unas de sus miembros. Ahora no vamos a entrar en ese tema, ¿no? Si bien es un hecho que necesita ser investigado y castigado, hermano, eso no lo vamos a negar. Eso no lo vamos a tapar con un dedo ni nada, ¿no? No vamos a entrar en ese tópico o en ese tema. Sin embargo, ¿qué nos causa esto? Eso es lo que me interesa a mí. Nos causa una profunda herida, hermano, a la verdadera iglesia de Cristo, ¿no? Muchos están generalizando y diciendo, todos los cristianos son iguales, dicen, ¿no? Todos los pastores son lo mismo. Eso sucede en todo lado. Ahora no lo podemos negar, sí, ha sucedido. Pero no pueden ponernos a todos en el mismo costal, en la misma balanza. Hay, sí, personas malas, sabemos, y la palabra de Dios nos advierte mucho sobre eso. Y tal vez no va a ser el único, va a haber otros más, no sabemos. Sin embargo, el enemigo utiliza, hermanos, estas cosas. ¿Para qué? Para hacer daño a la iglesia de Cristo. Utiliza. Ahora, yo me preguntaba y decía, ¿es nuestra culpa? ¿No? Muchos dirían, bueno, nosotros no hemos hecho nada, ¿no? Pero la verdad, hermanos, es que hay que ser sinceros y sí es nuestra culpa. Es nuestra culpa porque hemos descuidado el estudio profundo y concienzudo de la palabra del Señor. Es nuestra culpa porque no hemos enseñado el evangelio completo, hermano, y nos hemos quedado solo con Dios es amor. Y en muchas iglesias no hablan de que Dios también es justicia y que está enojado, que está molesto, que está airado con el pecador. Eso no enseñamos. Muchas veces en las iglesias nos comprometemos o nos dedicamos a animarnos entre nosotros mismos, a decir que tú eres Jehová Junior, que tú eres el campeón, que puedes hacer todo lo que quieras, y no decimos que necesitas arrepentirte, cambiar tu vida, que necesitas entregarte al Señor por completo y que tienes que ir matando todos esos deseos de la carne. O sea, no hablamos, no hay eso. Por tanto, es nuestra culpa, hermano, de que hayan entrado a nuestras iglesias estos lobos. No hemos sido celosos, hermanos, en predicar la palabra del Señor tal como es desde que son niños. Y hemos predicado cosas en las que hemos dicho que tienes que tener un padre espiritual, que tienes que tener sujeción. ¿Y qué ha pasado con esos niños? Se han dejado embaucar. Y desde ese punto de vista, hermanos, tenemos la culpa nosotros. Los que han estado en este lugar predicando el Evangelio del Señor mucho antes de nosotros, se han equivocado en muchas cosas, hermano. Hay muchos que dicen que esto está causando un gran declive a la iglesia, ¿no? Nos han puesto en el mismo lugar. Y nosotros hemos permitido, hermanos, que se hayan creado pastores intocables, pequeños papas, hermanos, dentro de una iglesia, todopoderosos, que enseñan lo que ellos quieran y nadie, absolutamente nadie puede decir, eso no es así, pastor, o eso no es así, hermano. Es culpa de nosotros también eso, ¿no? Y hermanos, con todo lo que hemos abierto las puertas simplemente para que los pastores o haya más gente en la iglesia, nos hemos diluido tanto, ya no hablamos la verdadera palabra del Señor o la palabra del Señor completa. Hemos permitido que estos lobos entren y comiencen a destruir el rebaño de las ovejas de Cristo desde adentro, ¿no? Saben, hermanos, sin lugar a dudas, la mayor amenaza para la iglesia siempre ha sido la falsa enseñanza, la sutileza y la gravedad con la que entra poco a poco a las iglesias y se convierten en un veneno espiritual, desde adentro, hermanos.
Sabes, hay amenazas externas, ¿no? Digamos, las otras persecuciones religiosas que han habido. Hay otros países que todavía hay persecución religiosa. Hay el odio del mundo hacia los cristianos y las leyes que salen y todo eso, pero esas son cosas externas a nosotros. Son en realidad cosas un poco temporales, físicas, que al final de cuentas casi no nos ocasionan mucho daño. Estamos preparados para eso. Pero las falsas enseñanzas, hermanos, son más mortíferas que esos, que las religiones engañosas, que no son cristianas, digamos, ¿no? Las cuestiones que vienen desde adentro es el problema. Los embaucadores espirituales dentro de la iglesia misma de Cristo. Ese es nuestro mayor problema, el cáncer dentro de nuestras iglesias. Ese es el más grande problema. Y lo peor es que el resultado, hermano, es peor que si nos hubiesen asaltado o nos hubiesen atacado desde afuera. Desde adentro es ahora. Y las víctimas son víctimas espirituales, hermanos, y las consecuencias son consecuencias eternas. Lo físico no cura. Nos pueden cascar, nos pueden, ¿cómo se dice?, azotar, nos pueden lastimar, eso se cura. Pero las consecuencias del dolor espiritual, lo que estas víctimas han sufrido son consecuencias eternas, hermano. Eso es muy difícil corregir. Entonces, hermanos, a manera de que podamos, ¿cómo se diría?, entender en realidad esta situación. Hay un libro, hermanos, todo un libro del Nuevo Testamento que habla de esto, el libro de Judas. Yo, como les decía, no estoy acostumbrado a leer libros enteros, ¿no? Como los hermanos Pastor Roberto, Pastor Giovanni, todos hacen, ¿no? Pero en esta ocasión, hermano, voy a leer expositivamente y versículo por versículo todo el libro de Judas. Es chiquito, es una hojita, ¿no? Dirán, pero es pequeño, pero es sustancial. Y hasta podría yo decir que hace tiempo quería hablar sobre esto, pero es peligroso, era peligroso, pero ahora, hermanos, es necesario, ¿no? Es necesario para que podamos entender cuál es la verdadera lucha espiritual en la que nosotros estamos andando, la batalla espiritual. No, muchos piensan que es andar gritándole a Satanás. No, esa no es la batalla espiritual. La batalla espiritual es la que vamos a estudiar ahora, vamos a ver la verdadera batalla espiritual. Entonces, este tiempo, hermano, no sé cuántos domingos nos tome o cuántos meses, no sé, vamos a estudiar esta pequeña epístola universal del apóstol Judas. Amén. Bien. Entonces, en la palabra del Señor vemos que hay varios hermanos de estos falsos, de estas personas que hacen quedar mal al Evangelio, que estaban dentro de nosotros o que han querido entrar a donde estamos nosotros y desde adentro han querido causar daño, ¿no? Estamos hablando de ejemplos: Simón el Mago, Himeneo y Fileto, Alejandro el Calderero, Diótrefes y otros falsos maestros, ¿no?, que vienen a las iglesias y no sirven, hermanos, al Señor Jesucristo, sino sirven a sus propios vientres, a sus propios intereses, ¿no? Y la palabra de Dios dice en 2 Corintios 11:13, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ahora, como les decía, hermanos, este domingo es solo una introducción, no vamos a empezar a leer el libro en sí, es una introducción. Y les estoy dando esta introducción, hermanos, para que podamos entender la necesidad que tenemos de entender este libro concienzudamente, de estudiarlo claramente. Ese es el objetivo de este domingo. Entonces, el Señor Jesucristo advirtió también
a los que le seguían, a sus discípulos, acerca de los peligros mortales de la apostasía. Eso es lo que vamos a... Desde el mismo Señor Jesucristo, Él ha venido y por su propia boca dijo, en Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20, dice, guardaos, dice, de los falsos profetas, que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis, dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Esa es la forma crucial que el Señor nos ha enseñado a cómo reconocer a un falso profeta. Un falso maestro puede hablarnos lo más lindo, puede tener una labia realmente hermosa, nos puede hacer y deshacer, nos puede hacer soñar con las cosas que habla. Pero eso no tiene mayor significado si en su vida no demuestra lo que él está diciendo. Si su familia no muestra lo que él habla, no demuestra. Si las obras que ha hecho o las cosas que ha dicho no producen buenos resultados en la gente, en la membresía de una iglesia. No sirve de nada, son palabras y ahí dice, son como címbalos que suenan nada más. Y eso es lo que pasa mucho en este tiempo. Hay mucha gente que le gusta escuchar, quiere que lo animen, quiere que le diga que eres Jehová Junior, que todo lo puedes lograr, quiere que simplemente vayas y decretes tu prosperidad. Eso les gusta a la gente. Por eso las iglesias a las que nosotros hablamos del evangelio del Señor real, con todo lo que el Señor dice, la gente dice, no sé, esa iglesia no sé, dice. Y es así. El Señor Jesús ha tenido en su iglesia 12 miembros y uno de ellos se fue. O sea, la sanidad de una buena iglesia no es por el número de personas que están ahí, sino por el resultado que esa iglesia da en todos las personas que están ahí. Así solamente podemos medir a una iglesia. Y el Señor Jesús dice, guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El apóstol Pablo repitió esta misma advertencia a los ancianos en Éfeso. Leeremos Hechos capítulo 20, versículos 29 al 31. Hechos 20, 29 al 31. Y el apóstol Pablo les dice, ¿no? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. ¿Ah? Y el apóstol Pablo no está diciendo, quizás entren. Está diciendo, entrarán. Van a haber sí o sí personas malas que van a entrar, vestidos de ovejas, que van a venir bien bonito, que nos van a abrazar, que nos van a ayudar, pero que una vez que nos hagan caer en su trampa, como lobos rapaces van a no perdonar al rebaño y los van a destruir. Entonces, lo malo, hermanos, de todo esto es que la gente no solamente dice, ese era un lobo rapaz que el apóstol Pablo advirtió y que el Señor advirtió. No, la gente, la que está afuera, la de los medios, que dice, los cristianos, los pastores, los evangélicos. Y lo chistoso o lo raro de esto es que han habido curas que han hecho lo mismo y los medios no dicen nada. Lo dicen como una noticia y se olvidaron. Pero si un cristiano evangélico hace esto, mira cuántos, ya es un mes y no hay día que no se hable acerca de eso. Hay programas, hay documentales, hay entrevistas, hay de todo.
Y hay cristianos líderes que se pelean entre nosotros, y lo chistoso o lo más doloroso, hermano, es ver cómo la gente de afuera ve cómo entre cristianos se andan disparando las balas. Hay el representante disque de las iglesias evangélicas unidas que va a una entrevista de la TV, y en vez de humillarse y decir sí, ha ocurrido, si ha ocurrido, es porque tenía el Señor previsto que ocurrieran estas cosas, pedimos disculpa, empieza a pelear con otros, ¿no? Y decir, no, que esto es así, que esto es así, que estos son falsos, que tal, que tal. Sí es así, pero no debería de tratarse desde un punto de vista de orgullo, digamos, de decir, no, es que esos no son estudiados, es que este sí, que este así, no. Sino deberíamos de haber desde la humildad, hemos fallado. Sí, ha pasado porque nosotros mismos hemos fallado, porque no hemos sabido enseñar la correcta palabra del Señor. Y lo peor es que la gente ve cómo nos estamos disparando de iglesia a iglesia, en vez de orar y empezar a arrodillarnos y decir, Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos caído en brazos o en las fauces de los lobos. Otra cosa que dice aquí, el apóstol Pablo dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres. ¿Qué dice eso? De vosotros mismos, está hablando dentro de la iglesia. No está diciendo que alguien va a venir de afuera, está diciendo de vosotros mismos. Alguien que estaba con nosotros, alguien que ha caminado, que ha comido con nosotros, alguien que estaba en las campañas, que estaba en los bautismos, alguien que estaba tan lindo. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por eso es que a veces nosotros no nos damos cuenta, hermano, porque era tan bueno ese joven, era tan bueno, tan entregado al Señor, que hablaba tan lindo y animaba y trabajaba. Y poco a poco le hemos ido dando más representatividad, más jerarquía, no sé, digamos así en la iglesia, aunque en la iglesia no hay jerarquías. Y ha ido creciendo, creciendo, hasta que ha llegado un momento en el que ha empezado a enseñar otras cosas. Y en ese momento debíamos haberle parado, pero no, decimos, no, pero el hermano, bueno, no importa que haga ejercicio, pero bueno, es que los jóvenes vienen por él, es que habla bien bonito, es que los hermanos le creen. Y en ese momento deberíamos de pararle y decirle, hermano, has hablado algo que no es la verdadera, estás mal. Y si el hermano se arrepiente, que siga adelante, pero si sigue tosudamente en sus pensamientos malos, ya deberíamos de haberlo sacado. Pero no se hizo eso. Y por eso estas personas van creciendo, ganando más poder dentro de la iglesia, aprovechándose más, y luego llega un momento en el que nadie ya le puede decir nada. Y eso es algo que nosotros hemos propiciado, hermanos. Y el apóstol Pablo sigue diciendo, por tanto, velad. Mira qué es lo que dice. ¿Qué significa velad? No te duermas, ¿no ve? No te distraigas. Estate pendiente, con los ojos bien puestos en todos los líderes que hay, en los jóvenes que están levantándose, en los que están enseñando. Ojo al charque, como decimos. Que apenas esa persona se empieza a desviar un poquito, corrígelo. ¿Qué hacemos cuando hay una plantita que un poquito se está cayendo? ¿Qué hacemos? Ponen un palito, ¿no? Y le amarran. Así es como tiene que hacerse, hermano. Pero muchos hemos dejado que porque es carismático, porque todos le siguen, porque habla bonito, porque tiene mucha bendición o mucho, no sé, pareciera. Cuando empieza a torcerse, nosotros decimos, pero bueno, no todos somos perfectos, déjale nomás. Y poco a poco empeora la situación. Cuando deberíamos los ancianos o los más mayores, los más conocedores, debían haberle puesto un palito para que no se torciera. Y si se quiere torcer siempre, lo cortamos. Pero no hemos hecho, hermanos, eso. Y el apóstol Pablo dice, por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar
con lágrimas a cada uno. Mire, el apóstol Pablo no solamente estaba hablando del amor de Dios, estaba amonestando. ¿Y qué es amonestación? No se amonesta a alguien bueno, ¿verdad? Se amonesta a alguien que se está torciendo. Entonces el apóstol Pablo dice, de día y de noche no he cesado de amonestarlos con orgullo, con enojo, a palos, con lágrimas, a cada uno. Y ese es el trabajo, hermanos, de un pastor, y esa es la carga que nosotros tenemos. Por eso, a veces con el pastor Roberto es difícil para nosotros, de alguna manera, no predicar la palabra de Dios tal y como se presenta. Entonces, a veces es complicado, hermanos, decir, voy a hablar esto, no se va a molestar seguro el hermano, o tal vez le va a llegar a otro hermano, como hace 2 domingos, lo que prediqué le llegó a un hermano y nos agarró, ¿no ve? Pero yo no estaba hablando de él, estaba hablando en general, pero el Espíritu Santo llega al corazón. Y cuando afronta al corazón, hay solo 2 posibilidades. O bien dices, Señor, perdóname porque estoy haciendo mal, o bien dices, ¿qué son ellos para juzgar? Es así, hermano. Entonces, nosotros, hermanos, como pastores, como personas de Dios o como los que enseñamos, tenemos que ser honestos con nuestros hermanos y decirles la verdad, aunque a nosotros también nos toca. Muchas veces a nosotros nos toca, hermanos. Estamos hablando y decimos, ay, estoy hablando y yo he hecho eso ayer, digamos, ¿no? Y en ese momento en el corazón dices, Señor, perdóname, límpiame, porque no somos perfectos, sí, pero queremos y estamos en ese camino. Ahora, dentro del Nuevo Testamento, hermanos, mira que es todo el Nuevo Testamento, hay muchas advertencias similares que enseñan a los cristianos a protegerse, hermanos, de estas personas engañosas, del engaño de las falsas doctrinas o de la falsa enseñanza, ¿no? Y de esas personas que entran a las iglesias haciéndose pasar como cristiano. Mateo 24, 10 al 14, es algo que conocemos mucho, pero el Señor Jesucristo mismo nos advirtió y dijo, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin, dice. Entonces, esto más o menos es un esquema cronológico que el Señor ha hecho, que las cosas que van a pasar. Dice primero, muchos van a tropezar, entonces, dice, y entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y en este tiempo, hermano, lastimosamente he visto eso, con mucho dolor en los grupos de WhatsApp de pastores que hay, ¿no? Que estoy como en 3, en 4 estoy. Se lanzan aquí y se lanzan allá. Uno habla en la TV y dice, mira, apoyamos a las víctimas y queremos que tal, y habla unas cosas. Y luego alguien de otro grupo de iglesias le manda un audio por WhatsApp y le dice, ¿qué te crees tú? Tú no representas a nadie, te has pasado, qué tal, qué cual, y con ajos y cebollas, hermano. Y uno dice, ¿dónde estoy? ¿En un sindicato? ¿O estoy en un WhatsApp de los líderes de la iglesia? O sea, uno a veces les revienta la cabeza a esas cosas, hermano. Empiezan de un lado a otro lado entre cristianos a dispararse y a no hacerse valer, cuando debería decir, hermanos, reunámonos y oremos y pidamos a perdón al Señor y que Él nos proteja de lo que está pasando. Pero no es así, hermano. Lastimosamente, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Está pasando eso? Está pasando, hermano.
Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, que es lo que ha pasado, ¿verdad? Y no solamente es en esa iglesia. Luego otro pastor dice, hay otras denuncias más de tal, que pronto vamos a estar denunciando. ¿Qué haces denunciando? Debes estar orando. ¿Por qué quieren morbosamente ampliar la situación? No, no estamos tapándolo, pero no tendrías que hacerlo público. Hazlo, sí, ayuda, sí, pero no de tan manera tan pública que al final no haces daño al agresor nomás, sino a toda la iglesia de Cristo se hace el daño. Y a veces es complicado. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice, y muchas veces pensamos que es el amor a nuestros padres, el amor a nuestro prójimo, el amor a nuestros, no sé, a nuestros hermanos que está hablando, pero no está hablando solo de eso, sino está hablando también del amor a Dios. Hemos olvidado tanto de amar a nuestro Señor y respetar y ser celosos de su palabra, que al final de cuentas simplemente somos celosos de nuestra iglesia, de nuestra doctrina, de nuestro pastor, y no de la verdad de Dios, ¿no? El amor de muchos se va a enfriar, dice, más que el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿No? Y a eso se refiere cuando dice perseverar, porque a pesar de todo esto, a pesar de que incluso están diputados queriendo hablar de leyes que van a regular a las iglesias y persecuciones y tantas cosas, tú sigues adelante, sigues perseverando. A pesar de que ha habido, que no sé, que en tu trabajo, que en cualquier parte te digan, pero vos eres cristiano, pero vos, mira lo que ha hecho tu pastor, o mira lo que ha hecho esto, entonces tú sigas adelante. Eso es perseverar, ¿no? Y el que perseverar hasta el fin, este será salvo, dice. Y lo más lindo, hermanos, que dice que, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El mayor crecimiento de la iglesia, hermanos, siempre ha sido bajo persecución. En los tiempos de Jesucristo, los apóstoles, después del Pentecostés, han empezado a predicar, los romanos se han sentido amenazados, los han perseguido y los han dispersado a Asia, a España, a Roma. Y estos cristianos, ¿qué han hecho? ¿Se han ocultado? No, han seguido predicando. Y por tanto, el evangelio de Cristo ha ido creciendo hasta llegar a todos los confines del mundo. Y cuando haya este tipo de cosas, Satanás seguramente dice, ay, ahora les voy a perseguir. No, cuando Satanás persigue, la gracia del Señor sobreabunda, va más arriba, más, el evangelio de Cristo crece, ¿no? Primera Timoteo 4, 1 al 3. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces el Espíritu claramente dice que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y apostatar de la fe es darse la vuelta completamente de lo que creías. Si antes creías en Dios, ahora ya no es así. O si antes creías una doctrina, ahora piensas totalmente diferente. Eso es apostatar. Y dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuál es la doctrina que ha causado esta situación con este pastor y con estas personas? La de el Padre, la paternidad espiritual. Y lo vamos a estudiar en algún momento también. El que dice que yo soy tu Padre espiritual, así que me tienes que obedecer en todo, tienes que avisarme cualquier cosa, y yo soy el que decide sobre tu vida, yo soy el que tiene mi cobertura, yo te doy el manto, así que todo lo que hagas en tu vida lo tengo que saber yo, y ese es el supuesto padre espiritual, ¿no? Y cuando uno es adolescente, es joven, es pues más vulnerable a eso.
Claro. Ujú. Entonces, hay muchas formas de manejar esto de la paternidad espiritual, pero esa doctrina que ha entrado a las iglesias de que el pastor es el todo en esa iglesia, el todopoderoso, ha hecho que las personas, especialmente los adolescentes, se sometan a todo lo que el pastor quiere hacer. Y lastimosamente hay lobos vestidos de ovejas que se han aprovechado de eso. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Ahora, bueno, este es lo que pasaba en ese tiempo, pero ahora, ¿qué es lo que mandan los nuevos mentirosos de este tiempo? Yo voy a decir con quién te vas a casar, yo voy a decir qué profesión vas a tener, a mí me tienes que pedir permiso para esto, permiso para el otro, y cómo manejas tus finanzas y qué haces y qué no haces. Así se ha hecho ahora. Esa autoridad supuesta religiosa que tienen estos supuestos pastores, al punto de que muchos son llamados papito y mamita, ¿no? Voy a hablar con el papito, con la mamita, dicen al papá, al pastor y a su esposa. Y uno dice, la palabra de Dios dice, no digáis Padre vuestro a nadie, porque uno tenéis, el que está arriba en los cielos. Dice. Un solo Padre tenemos, el Señor Jesucristo. Pero ellos dicen, voy a hablar con el papito. ¿No? Entonces, hermanos, hemos dejado que estas cosas pasen. Y como hemos dejado que estas cosas pasen, se han ido distorsionando. Pero nosotros no lo hemos querido. No hemos pensado en eso. Pero Satanás se aprovecha pues de todas esas cosas. Ahora mira, a fines del siglo I, cuando el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis, ¿no? El apóstol Pablo escribe a 7 iglesias dentro del Apocalipsis. De esas 7 iglesias, 2 solamente, Esmirna y Filadelfia, permanecen totalmente fieles a la verdad del Señor Jesucristo. Las otras 5, en un grado u otro, han caído presas de la infiltración de errores doctrinales y de cuestiones morales. Mira ese número, de 7, 2 eran fieles y las otras 5 se habían dejado ganar. Así es la situación en este tiempo. No vamos a decir que todas las iglesias están mal o que tienen errores doctrinales, pero lastimosamente la más grande mayoría, se podría decir, sí tienen ese problema. Y las iglesias que tratan de mantenerse en la doctrina de Cristo son iglesias perseguidas, vituperadas, ¿no? Ahora, a estas iglesias el Señor Jesucristo les manda en el Apocalipsis, les dice que primero que se arrepientan de haber dejado entrar a esas falsas doctrinas. Segundo, les dice que tienen que mantenerse firmes en las doctrinas que han aprendido del Señor Jesucristo. Y también les dice que tienen que combatir a esos falsos. Y por último, tienen que vencerlos a estos falsos. Entonces son 4 pasos: arrepentirse, estar firmes, combatir y vencer. Esas son las cosas que el Señor Jesucristo les pide a estas iglesias en el Apocalipsis, ¿no? Y es lo que nosotros tenemos que entender para que podamos también actuar de esa manera. Ahora, esta carta de Judas, hermano, como les decía, es la introducción a Judas, lo que estamos viendo. Esta carta de Judas, hermanos, ha sido escrita cerca a 25 años después de que ha sido escrito el Apocalipsis, ¿no? Y lo lindo es que reconoce también que la iglesia ha comenzado a tener una batalla por la verdad. Desde ese tiempo, imagínate, en el siglo I, se ha empezado una batalla por la verdad. Porque el evangelio que los
que el Señor Jesucristo ha enseñado a los apóstoles y los apóstoles han ido propagando, se ha ido distorsionando. ¿Cómo se ha distorsionado? Por gente que se ha levantado de en medio de ellos y que ha empezado a predicar otras cosas. Otros decían que ya el Señor había venido, otros decían que ya ha habido la resurrección, otros decían que Jesucristo no vuelve, y empezaron ahí. Empezaron a existir ese tipo de cosas. Y el apóstol Pedro, lo que justamente Daniel estaba hablando esta mañana, el apóstol Pedro, el 2 Pedro 2, 1 al 3, advierte, ¿no? Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. En este tiempo, hermanos, los medios, los canales de televisión, los periodistas están en un auge de entrevistarles a estas personas, a las víctimas y a los abogados y a todos. Todo el que le pueda traer rating. Ese es, hermano, su interés de ellos. No es de que no queremos escuchar la verdad, queremos llegar. No, hermanos, no. Rating. Eso es lo que ellos están buscando. Ese es su oscuro anhelo, ¿no? No es ayudar. Es más, lo están revictimizando a las víctimas, ¿no? Y se están aprovechando del morbo para que la gente les vea, les escuche. Entonces, hay una diputada irónicamente del Partido Demócrata Cristiano, que dice, y lo voy a citar, dice: las iglesias evangélicas y los sindicatos todos lucran con los bolivianos. Debe haber una ley que los regule, dice, ¿no? O sea, ya nos han puesto al nivel de los sindicatos, ¿no? Esos que bloquean, esos que cobran multas, ¿no ve? Igualitos nos han puesto en la misma bolsa. Las iglesias evangélicas y los sindicatos lucran con los bolivianos. Y es una diputada se supone que del Partido Demócrata Cristiano, que de cristiano no tiene nada, solamente han utilizado ese nombre para llegar a ser al gobierno, ¿no? Entonces la palabra de Dios dice: por causa de estas personas el camino de la verdad es blasfemado. Por causa de estas personas, dicen todos los cristianos, todos los pastores, todos. Por causa de esa iglesia que pide diezmos así, les obliga a la gente a pagar diezmos, que no quiere recibir moneditas, que piden siempre billetes. Por causa de esas personas dice que el evangelio es blasfemado y a todos nos ponen en el mismo saco. Por causa de esos hermanos que están estafando, que están haciendo cosas. Hace tiempo había una iglesia que había comprado, un pastor que se había comprado terrenos con las ofrendas de la iglesia, y todo eso también ha sido descubierto, ha sido denunciado. Todos roban, todos sacan plata, ¿no? Ese es, hermanos, el mayor problema que tenemos nosotros ahora. Imagínate que en este tiempo habláramos con alguien, le dijéramos: mira, hermano, vente a la iglesia, que el Señor quiere bendecirte, la gente ya no quiere. Y ese es el objetivo de Satanás. El objetivo de Satanás en una batalla, en una guerra que se está teniendo, no con nosotros, porque nosotros somos débiles, nos mataría en un santiamén, sino con el evangelio de Cristo, con la verdad del evangelio tiene guerra Satanás. Y cualquier cosa que hace siempre lo va a orientar para que la gente no quiera escuchar la palabra del Señor. Y aprovechando este tipo de cosas,
lo que hace es que es mucho más difícil ahora hablar a una persona del Evangelio. Es mucho más difícil decir, miren, hermano, soy pastor. Ah, ya. ¿Y cuánto le ganas de los diezmos? ¿Y qué? Así ya te preguntan, hermano. A mi papá le decían cuando está pasando por la calle, pastor, invítanos a refrescos, pues de los diezmos, le decían a mi papá. Así le gritaban los que estaban en la cancha. Había un momento en el que estábamos en un evangelismo y un borracho se acercó y a mi papá le dijo, ustedes le han quitado su terreno a mi abuela, ¿qué tal? Mi papá le dice, vente, vamos a charlar, y lo jala y lo empuja y mi papá se cae y tenía el problema en las rodillas desde ese tiempo. Esas cosas suceden, hermanos. ¿Por qué? Porque por causa de estas personas el camino de la verdad será blasfemado. Y ahí el apóstol Pedro nos advierte de eso. Nos dice que esas cosas iban a suceder. Otra vez leeremos 2 Pedro capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y los mandamientos del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. ¿Qué son los burladores? Los que se burlan del Evangelio, ¿no? Y andando según sus propias concupiscencias. ¿Qué significa? Concupiscencias son los deseos desbocados que tenemos en el corazón, las cosas que más deseamos, ¿no? Y entre esos están las cuestiones carnales. Y dice que estas personas andan según sus propios deseos y se burlan del Evangelio del Señor. Ahora, ¿cómo se burlan? Tú cuando ves a un comediante que se está burlando de lo gordito que es una persona o de lo morenito, siempre hay, ¿no ve? No sé si has visto los startups, ¿no? Los comediantes ven un gordito o ven a alguien raro y se empiezan a burlar de él para hacer reír a los demás. Y los demás se ríen y dicen, bueno, ya está haciendo su trabajo, hacer reír. Pero burlarse, hermano, en este contexto habla de que alguien estando dentro de la iglesia, conociendo la palabra del Señor, sabiendo la verdad, no lo cumple, lo cambia, lo tergiversa. Y aún sabiendo que va a tener condenación, dice, no importa, lo importante es que en este momento yo quede satisfecho, que logre mis objetivos, que tenga lo que quiero tener. Eso es burlarse de la palabra del Señor. Y andan, su motivación son sus propios deseos, sus vientres, como dice el apóstol Pablo, y andando en sus propios deseos para ellos mismos. Por esta razón, hermano, es que el apóstol Judas dedica todo su libro a hablar de esto. Todo el libro de Judas está dedicado a hablar de los falsos maestros, a enseñarnos varios tópicos que vamos a ir estudiando, cómo reconocer a estas personas y cómo tratarlas. El apóstol Judas lo que quería es que sus lectores se mantuvieran firmes contra los engaños espirituales que amenazaban en destruir a la iglesia desde adentro. Era su deseo, eso es lo que expresa en este libro. También quería que aquellos que propagaban el error, que enseñaban las cosas falsas dentro de la iglesia, fueran desenmascarados y expulsados de la iglesia. Esos términos en este tiempo, hermano, son políticamente incorrectos. Decir que vamos a expulsar a alguien de la iglesia porque lo hemos desenmascarado y es un falso, en muchas iglesias es un tabú. Porque para ellos, todos, hasta Satanás, tienen oportunidad de arrepentirse. Pero eso no es así. Hay muchas iglesias que dicen que Judas era un hijo de Dios, era un apóstol del Señor, pero que perdió su salvación porque se decidió mal. No. Judas desde el principio ha sido elegido o ha sido
el Señor mismo dijo, ¿no? Yo os elegí a ustedes y uno de vosotros es diablo. Sabía, ¿no? Entonces, así, hermanos, hay cosas raras que han entrado a las iglesias y que nos hacen confundir. En resumen, el apóstol Judas, lo que quería es que estos falsos sean expuestos y apartados de la comunidad de los cristianos. Ese es el tema, digamos, principal de este libro de Judas. Ahora, como Judas, si se fijan, la hojita siguiente en su Biblia, den la vuelta, ya está el Apocalipsis ahí. ¿No ve? Es el último libro antes del Apocalipsis, Judas. Y como es el último libro, esta es una carta, puede servir esta carta de Judas como un preludio a lo que dice el Apocalipsis, ¿no? Una ilustración, tal vez una introducción literaria del libro de Apocalipsis. Ahora, ¿cómo es posible esto? Me dirían, en el canon no han pensado así. Mira, hermano, en Judas, la carta de Judas, los falsos maestros son examinados, sus motivos son descubiertos y su perdición es profetizada. Eso es lo que nos va a decir el libro de Judas. Y en el Apocalipsis, esa inevitable destrucción de lo que Judas estaba hablando es desarrollada en detalle y muestra cómo en el futuro Cristo elimina finalmente el error y establece la verdad para siempre. Entonces, esa es una relación que hay entre Judas y Apocalipsis. Judas nos muestra y nos dice, estas cosas existen y tales va a ser su término. Y en Apocalipsis nos dice, agarramos a esos y nos empieza a hablar detalladamente qué es lo que va a pasar con esos hasta que sean arrojados al lago de fuego, ¿no? Al infierno. También existe, hermanos, una relación entre este libro de Judas con el libro de Segunda de Pedro. Ahora, ¿en qué consiste esa relación? Judas escribe este libro entre los años 68 a 70 después de Cristo, poco después de que Pedro terminara también su segunda epístola, ¿no? Ahora, estas dos cartas de Segunda de Pedro y Judas están íntimamente ligadas, relacionadas, hermanos. ¿Cómo? Las dos cartas contienen descripciones casi idénticas de los falsos maestros y de la apostasía. Te vas a dar cuenta cuando el hermano Daniel esté llegando ya a eso, porque está en Segunda Pedro, ¿verdad, Daniel? Cuando esté llegando a eso, casi las mismas palabras se utilizan entre Segunda Pedro y Judas, ¿no? Casi lo mismo. Es más, parece que Judas puede ser la secuela de lo que Pedro hablaba, o sea, lo que sigue de lo que Segunda Pedro habla. También parece que ha sido escrito a las mismas personas, ¿no? La misma iglesia o grupo de cristianos para mostrarles que lo que Pedro decía en su segunda carta se cumplía ahora, ¿ya? Y esto es lo más interesante. Segunda Pedro habla de los tiempos futuros de los falsos maestros en una voz futuro. Al futuro, dice, y vendrán, hemos leído, ¿no ve? Y vendrán, ¿no? Esos falsos maestros. Pero Judas escribe en tiempo presente, ya vinieron y son así. Entonces, esa es una relación bien interesante entre Segunda de Pedro y Judas. Aunque han sido escritos por personas diferentes, en años diferentes, eso sabemos que la palabra del Señor por eso es verdadera, porque a pesar de que personas diferentes las han escrito, concuerdan. ¿No ve? Bien, hermanos. Entonces estamos comenzando, hermanos, con el libro de Judas, que aunque es corto, hermanos, tiene un solo capítulo y 25 versículos, es inmensamente significativo, hermano, para la instrucción a la iglesia acerca de unos de los más grandes, peligrosos y mortales problemas que aquejan a los cristianos, los falsos maestros y la apostasía.
Amén. El mismo libro de Judas, el versículo 3 leeremos, Judas 1:3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contender, hermano, por la fe, no solamente es pelearnos entre nosotros porque quién tiene la razón. Eso en realidad no es contender por la fe, hermano. Contender por la fe conlleva ayudar a otros creyentes a mantenerse firmes en medio de la confusión doctrinal que hay en este tiempo. Contender por la fe es tratar de mantener la verdad de Jesucristo sin alteraciones y tratar de que nuestros hermanos conozcan esa verdad y se mantengan firmes en esa verdad. De eso se trata. Y esa es nuestra misión también, hermanos. No solo es llamarles, evangelizarlos, traerles a la iglesia. Y una vez que han nacido, hay un pastor que me decía, los cristianos somos como esos malos padres y madres que cuando nace el niño, recién nacidito lo botan en una plaza y se olvidan. Los dejan huérfanos a su suerte. Pero el llamado de nosotros es, hermanos, que una vez que hemos ayudado a una persona a llegar, digamos, a los pies de Cristo, y esta persona ha nacido, tenemos que procurar instruirlo, hacerle crecer, acompañarlo, ayudarle, mostrarle los peligros que pueden presentarse en sus vidas espirituales, y así lograr que estén firmes y que no se caigan, que no se mueran, que no se tuerzan. Ese también es, hermano, el llamado que tenemos nosotros. Y en Mateo 28:18, ¿qué es lo que dice? Id y haced discípulos a todas las naciones. Y es discípulos, ¿qué es, hermano? No es creyente. Un creyente es alguien que se ha convertido en el Señor y no sabemos cómo es su vida. Un discípulo es alguien que está a nuestro lado, alguien al que le instruimos, alguien al que le mostramos con ejemplo cómo es la vida espiritual. Y hasta el momento en el que ya ese discípulo llega a tener sus propios discípulos, ¿no? Ese también es el llamado nuestro. Y aunque el pueblo de Dios a veces se olvida, hermanos, de la importancia de la verdad del Evangelio, Satanás nunca se olvida, hermanos, de eso. Y desde su caída ha hecho todo lo posible Satanás por destruir, ocultar y tergiversar la verdad. Ese es su trabajo. A eso se dedica Satanás, a tergiversar, a ocultar. Y cuando no ha podido tergiversar o ocultar la verdad de la gente y la gente ha llegado a la iglesia, se dedica a destruir la iglesia por adentro. Entonces son cosas, hermanos, que nosotros tenemos que ver, son cosas que nosotros tenemos que estar, como el apóstol Pablo dice, ustedes velen, estén atentos, fíjense, dense cuenta, corríjanlos, amonéstenlos a los que están torciéndose. Si estos vuelven en sí, está bien, has ganado, dice, ¿no? Un alma para el Señor. Pero si estos siguen en su error, entonces sácalos. Así es lo que dice el Señor, ¿no? Entonces, con esta pequeña introducción, hermanos, que no es tan pequeña, he tratado de mostrarles cuál es el interés de Judas en esta carta, cuál va a ser los intereses que nosotros también tenemos que tener para aprender esta carta, y vamos a ir al próximo domingo, hermanos, empezando ya con el versículo 1, que dice: Judas, siervo del Señor Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, ¿no? Y misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Ese es su saludo. Esto es una carta. Y cuando tú cuando te haces una carta, no entras directamente, no dices, querido hermano, ¿no? Entonces, eso es lo que está primero saludando. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, hermanos. Amén.
Señor, te damos gracias, amado Padre Santo, por este día, Señor. Y aún te damos gracias, Señor, por los problemas, Señor, que se presentan, Señor, en nuestro país, en este mundo, Señor.